Ok. Ok, después de que ayer vimos cómo se construían ángulos, cómo se clasificaban y demás, voy un toquecito. Y vimos cómo se clasificaban y demás, hoy vamos a empezar con la parte de comparar ángulos. Entonces, como ya sabemos cómo se llaman de acuerdo a las medidas, ángulo recto, ángulo llano y todo eso, depende de su posición, nosotros los podemos comparar para sacar medidas. Entonces, ¿qué significa esto? Vean, vamos a trabajar primero con ángulos congruentes. Congruente se representa con esta marquita que está aquí. ¿La ven? Sí. Es como un igual Sí. y una curvita ahí arriba. Es como un igual y una curvita ahí arriba. ¿Qué significará congruentes? ¿Alguien sabe qué significa congruentes? No, Ok, vean. no. Les No. pregunto esto. Leonel fue a la Casio y se compró una calculadora científica, esta, las blancas, las nuevas. Ujú. Y Isaac fue también a la Casio y se compró la misma calculadora, la blanca, de la científica nueva. Entonces, ellos dos se compraron la misma calculadora. Dice, O, pero es la, No, no, no la digamos, misma. no no, es No la la misma. misma. no es la misma. Ajá, Diferentes, pero del mismo modelo. ok, ahí está. Se compraron una calculadora igual, parecida, pero no es la misma porque una es de Lionel y la otra es de Isaac, ¿verdad? Como cuando se compra un teléfono, más o menos. Entonces, como cuando todos nos compramos un teléfono, todos nos compramos el S10, todos tenemos un teléfono casi que igual, pero cada quien tiene su propio teléfono, es de cada uno, no es el mismo porque es el mismo, pero no es el mismo. ¿Sí se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, Sí, esto es lo que significa congruentes, a diferencia de iguales. Cuando hablamos de iguales, es como, por ejemplo, esto no lo tienen que copiar, pues yo pongo que 5, ahora no me quiere escribir, que 5 es igual a 5, ¿verdad? Eso es totalmente cierto, son dos simbologías iguales, son dos números que son el mismo. Pero Sí, congruencia lo que quiere decir es que son dos objetos diferentes, pero que son el mismo, que son iguales, son diferentes, pero son iguales. Es como contradictorio, porque lo que tenemos son dos objetos, una persona tiene el mismo objeto que la otra persona, son dos objetos iguales, pero no es el mismo, porque uno es de Isaac y el otro es de Lionel. ¿Entendido? sí. Eso significa congruencia. Congruencia es una comparación entre dos objetos que van a ser iguales en todas sus características, en dimensiones, en tamaños, en utilidad, pero no es el mismo, porque uno es de Lionel y el otro es de Isaac. Entonces, ¿entendido qué es congruencia? Sí. Sí. Chicos, congruencia tiene que quedar realmente clarísimo, porque el otro año congruencia se va a trabajar a lo loco para arriba y para abajo en triángulos. Ustedes van a empezar a aplicar congruencia de triángulos y es lo que van a utilizar en toda geometría de octavo. Entonces, ahora que ya estamos hablando de congruencia de ángulos, vean este ángulo que tenemos aquí. Este ángulo, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo era que se llama ese? Ya le digo. No, pero el nombre del triángulo, del ángulo, no la clasificación. Ah, ¿Cómo escribiría la simbología? AC. Casi, casi. A, PC. A, B, C, ¿verdad? Acuérdense que Ay, en sí, el cierto, medio sí, cierto. siempre va el vértice. A, Eso B, es C. cierto. Y este otro ángulo de aquí, ¿cómo se llama? MNO. Ángulo MNO. Ahora vean, ahora sí lo que iba a buscar Leonel. Este ángulo se me clasifica como un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Este ángulo también. Sí, Y este Sí. ángulo también. Este tiene 90, este tiene 90. Entonces, estos ángulos miden lo mismo. Tienen la misma medida, ¿verdad? ujú. Si lo ven, tienen la misma medida. ABC tiene la misma medida que MNO. Los dos miden 90. Pero son el mismo. No, porque tienen letras diferentes. Exactamente. Este es Leonel y este es Isaac. Se parecen mucho, pero no son el mismo. Entonces, ¿queda entendido? Entonces, estos dos ángulos que no son el mismo, pero que miden lo mismo,
se clasifican como ángulos congruentes. Entonces yo pongo en medio de ellos dos que son ángulos congruentes. El ángulo ABC es congruente al ángulo MNO. ¿Qué significa congruente? Que miden lo mismo, pero no son el mismo. ¿Entendido? Ok. Sí. Clarito como el agua, chicos, en serio. Sí. Sí. Listo, listo, listo. Y Ok, ahora tenemos estos dos ángulos de aquí. ¿Cuánto mide este primer ángulo? 40 grados. ¿Cuánto mide este segundo ángulo? 40 grados. 40 grados, entonces. Nosotros tenemos el primer ángulo, que es el ángulo, ¿cuál? El ángulo H y J. Perdón, puse una I. El ángulo H y J, ¿verdad? El vértice siempre tiene que ir en medio, en medio. ¿Y el segundo ángulo cuál es? El ángulo KLM. El ángulo KLM. Entonces, ¿miden lo mismo? Sí. Sí, los dos miden 40. ¿Son el mismo? No. No, no son el mismo. Entonces son congruentes. Chicos, cuando un ángulo medía menos de 90 grados, o sea, este que está entre 0 y 90, ¿cómo se llama? Voy. Ángulo recto. No, el ángulo recto es el de 90 Tranquilo, no, grados. mentira. Ángulo recto no. Ángulo agudo. Agudo, ¿verdad? Agudo es cuando está entre 0 y 90 grados. Ok, chicos, vean esto de aquí. Y aquí ya se nos empieza a poner más bonito el tema. Vamos con ángulos complementarios. Y se van a definir como ángulos complementarios a aquellos ángulos que cuando los sumemos nos den 90 grados. Vean que aquí nosotros tenemos un ángulo. Vean. Note que medida del ángulo MHZ, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide el ángulo MHZ? Si nosotros nos venimos aquí y hacemos MHZ, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Cómo es este ángulo, chicos? 90, ¿no? 90 grados por ser un ángulo recto. Ustedes aquí se vienen y corroboran que es un ángulo recto. Se me forma ese cuadrito. Y este es un ángulo de 90. Luego, medida del ángulo MHX. ¿Cuánto mide el ángulo MHX? El ángulo MHX mide y lo mismo, ¿no? No, Ah, no, mentira. El MHX mide 65 grados, creo. correcto. Vean. Vean que ustedes tienen que seguir el orden. Por eso es que les dije, usualmente es mejor escribirlo con 3 letras. Ustedes se vienen y dicen ángulo MHX. ¿Sí lo ven? MHX. ¿Sí lo ven, chicos? pero, Sí. bueno, Dígame, dígame, Jimena, tranquila, dígame. es que, digamos, ¿verdad que los números que están ahí hay que sumarlos? Eso es lo que vamos a hacer para que vean que llegamos a 90 grados. Ah, ok. Ok, entonces, medida del ángulo MHX mide, mide, MHX 65 grados. correcto, 65 grados. Medida del ángulo XHZ, ¿cuánto es? 25 grados. 25 grados. 25 grados, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo XHZ. Se le pegó XHZ. el audio. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ok. XHZ.
25 grados. Entonces, vean que yo puedo hacer esto. Medida del ángulo M, H, X, más medida del ángulo X, H, Z. Vamos ¿De a sumar cuál? esto. X, H, Z. XHZ y son 25 grados, ¿no? Ajá, vamos a hacer esa suma. Vamos a hacer MHX, que es 65 grados, más XHZ, que son 25 grados. ¿Cuánto nos da eso? 90. 90 90. grados. 90 grados. Entonces, el ángulo MHX y el ángulo MHZ son complementarios. ¿Por qué? Porque si yo lo sumo nos dan 90 grados. Ok. Siempre Ok. que cuando dos ángulos se nos sumen y nos den 90 grados, entonces ellos son complementarios. Entonces, este ejercicio nos está pidiendo que determinemos si los ángulos son complementarios. Para determinar si son complementarios, lo que tenemos que hacer es sumar esas medidas angulares. Entonces, tenemos que la medida del ángulo PQR es 30 y la medida del ángulo ABC es 60. Vamos a sumar PQR más ABC. PQR es 30 grados y ABC son 60 grados. ¿Cuánto nos da eso? 90 igual, ¿no? 90 grados. Entonces, ángulo PQR y ángulo ABC, ¿son complementarios o no? Sí. Sí, son complementarios. ¿Entendido ese ejemplo, chicos? Ujú. Ahora tenemos este otro ejemplo que dice que determinemos otra vez si estos ángulos son complementarios. Entonces, vamos a lo mismo. Medida del ángulo MNO más medida del ángulo HIJ. MNO mide 25 grados y HIJ mide 50 grados. ¿Cuánto nos da esa suma? 75 grados. 75 grados. ¿Son complementarios o no son complementarios? No. No, no son complementarios. Profe, no son complementarios porque no dan 90 grados. Correcto, no son complementarios Ah, ok. porque no mide, bueno, no mide, no, su suma. Su suma no da 90 grados. La suma tiene que darnos 90 grados para que sea complementarios. Ok, chicos, ahora vamos a suplementarios. En complementarios, chicos, vean que son muchos conceptos los que se tienen que aprender de memoria, ¿verdad? En geometría. Complementarios es cuando la suma nos da 90. Suplementarios, la suma nos tiene que dar 180 grados. Entonces, por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí, ustedes ya saben que el ángulo AOC, la línea recta, mide 180 grados. Entonces, vean que si nosotros tomamos medida del ángulo AOB, ¿cuánto es? 125. 125 grados. No. Y medida del ángulo BOC, ¿cuánto es? 55. 55 grados. Entonces, medida del ángulo AOB más medida del ángulo BOC es 125 más 55. Eso nos da
180 80. grados. Entonces, esos dos ángulos son suplementarios. Porque la medida de sus dos sumas, de sus dos ángulos, al sumarlos nos da 180 grados. Okay. Entonces, determinar si estos ángulos ABC y MNO son suplementarios. Entonces, medida del ángulo ABC más medida del ángulo MNO. ABC son 100 grados, MNO son 80 grados. Eso nos da 180 grados. Entonces, ¿son suplementarios o no? Sí. Entonces, ángulo ABC y MNO son suplementarios. Chicos, tienen que tener cuidado en las preguntas, porque yo les puedo preguntar aquí, ¿son complementarios? Y a ustedes les 280, entonces tienen que poner que no, ¿verdad? No. Porque una cosa es complementarios y otra es suplementarios. Suena casi que igual, pero es diferente. Borro. Por Ok, ahora tenemos aquí medida del ángulo ABC 45 grados y medida del ángulo MNO 45 grados. Entonces, ABC son 45 grados más MNO 45 grados. ¿Cuánto nos queda eso? 90. 90 grados. ¿Son suplementarios? No, son complementarios. Son complementarios, pero no son suplementarios. No son, bueno, pongámoslo formal. Chicos, aparte, bueno, esperen. Entonces, ángulo ABC y ángulo MNO no son suplementarios. Menos de un minuto. Chicos, son complementarios. Entonces, aparte de complementarios, ¿cómo más son esos ángulos? Que miden igual. No Vamos, sé. sí pueden. Lo acabamos de ver, fue el primer concepto. Complementarios, ¿no? Son. No, sí, complementarios porque dan 90 grados, pero ¿qué más son? Cuando miden igual. No me acuerdo, solo vimos ayer. No, acabita, apenas No, iniciamos la clase. ay. Congruentes. Ah.